estudio y dictamen según corresponda el caso. Señores congresistas, vamos a pasar a la sección informes. También quisiera informarles, señores colegas congresistas, que el señor congresista Manuel Aguilar Zamora ha solicitado que por acuerdo de la comisión se solicite al señor presidente del Consejo Directivo que pueda decretar a esta comisión el proyecto de ley 5408, el proyecto de ley que regula el teletrabajo en este caso, porque actualmente solo ha sido derivado en este caso a la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. En todo caso estamos solicitándolo en este caso para que pueda venir, digamos, sea decretado a la Comisión de Trabajo. Tal y como sabemos, el teletrabajo es una materia inherente a este órgano parlamentario. Vamos a postergarlo, en todo caso, ahorita vamos a pasar al siguiente punto y tal vez lo estaremos considerando ahora en el siguiente punto. Entonces vamos a pasar al tercer punto directamente. Tenemos como invitada a la señorita Lili Q. Yanasupo, en este caso también en representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Sector Público, CONTRACEP, para que de esta manera pueda exponer la posición de sus representadas respecto a los decretos de urgencia 014, 016, por el término de igual manera de 10 minutos. Ingrese, por favor. No, señor. Sí, buenas. Ya ingresó. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Lili. Bueno, está siendo usted invitada a la presente sesión para que pueda dar la exposición por el tiempo límite de 10 minutos, señorita, si es que tiene a bien parecer. Por favor, tiene el uso de la palabra para que pueda exponer los temas referidos a los decretos de urgencia 014, 016. Adelante. Mucho gusto. Igual, mucho gusto. Bueno, ya nos habíamos visto en alguna otra oportunidad, un evento que organizó mi agrupación. Y bueno, gracias por la invitación a su comisión, gracias a usted también por la apertura. Y bueno, nosotros somos una agrupación, somos la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Sector Público. Yo estoy aquí en representación de estos 23 sindicatos que integran esta coordinadora y bueno, además soy parte de la mesa directiva. Y bueno, en un primer momento, a inicios de año, nuestra principal motivación para unirnos, juntarnos como trabajadores del Estado, ha sido justamente estos dos decretos de urgencia que emitió el Poder Ejecutivo el presente año, ¿no? Que son el 014 y el 016. Y quisiera referirme brevemente a cada uno de ellos en cuestiones muy puntuales, por el reducido tiempo que tengo también, pero para que se pueda ver realmente cuán dañinas y cuán lesivas son estas normas para los derechos de los trabajadores, en particular de los trabajadores del sector público. En principio, con respecto al decreto de urgencia 014, que ha sido emitido a inicios de este año, ¿no? Esta es una norma que contraviene los convenios internacionales número 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo. Pero no solamente eso, contraviene la Constitución nuestra, la Constitución política, en lo que se refiere al derecho a la negociación colectiva, y también contraviene las sentencias del propio Tribunal Constitucional. Nosotros tenemos que recordar que esta norma que regula el derecho a la negociación colectiva en el sector público se expide justamente a raíz de una exhortación que hace el Tribunal Constitucional a través de dos sentencias que expide en el 2015 y en el 2016. Se supone que esta norma debió ser emitida por el Congreso de la República porque la exhortación que hace el Tribunal la hace a ese poder, al Poder Legislativo. Pero debido al cierre del Congreso y a este periodo de interregno parlamentario, es que el Poder Ejecutivo aprovecha este contexto y haciendo uso de sus facultades para pedir una normativa de urgencia, saca este decreto y regula este derecho, que no meritaba, porque por la forma, o sea, no corresponde utilizar esta figura de urgencia para regular en materia laboral, pero así lo hizo. Reguló este tema con todo el apuro, ¿no?, para sacar esta norma, pero además la forma también fue vulnerada porque es una norma que se expide sin la consulta, sin diálogo social, porque no se vio en el Consejo Nacional de Trabajo, sin consulta y sin participación de los representantes de los trabajadores del sector público, ¿no? Entonces es una norma que por la forma no cumpliría pues estos parámetros, ¿no?, de racionalidad y constitucionalidad. Y por el fondo también, ¿no? Y por el fondo básicamente, ¿por qué no los cumpliría? Esta es una norma que tiene diversas disposiciones que en la práctica pretende reglamentar, dice en términos generales, la negociación colectiva, pero no es cierto. Es una norma que regula
los detalles, hasta los detalles más pequeños. Es una norma que pretende no dejarle ningún espacio de negociación a las partes, que en este caso son los trabajadores y las entidades públicas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una norma que en realidad es restrictiva, es una norma que no da espacio, que no permite realmente lo que la propia norma debería hacer, que es promover la negociación libre, informada, de las partes que participan en este proceso, ¿no? Entonces, sería una norma que además en el fondo es para nosotros inconstitucional, porque de primera lo que busca darle es un peso casi absoluto a un documento que expide un sector que no tiene nada que ver con la materia laboral, como es el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta norma le da un peso absoluto, un valor probatorio absoluto a este informe económico-financiero que tendría que expedir el MEF, ¿no? Entonces dice que ni el convenio colectivo ni un laudo arbitral puede contravenir lo que dice este informe económico, ¿no? O sea, este informe de un sector que no tiene nada que ver con el tema, prácticamente dentro del proceso tiene un valor absoluto. O sea, lo que las partes puedan negociar, o sea, en otras palabras, ¿para qué la negociación? O sea, mejor que nos manden y nos notifiquen a los trabajadores de frente el informe del MEF y acatarlo simplemente, ¿no? O sea, la negociación se supone que es un procedimiento que debería permitir que las partes lleguen a un acuerdo consensuado sobre determinados temas. Con ese informe simplemente se pierde, se naturaliza totalmente ese derecho, ¿no? Por otro lado, lo que se hace además es amenazar al tribunal arbitral, o sea, porque si la negociación colectiva llegara a la instancia del arbitraje, ¿no? Se amenaza a los miembros del tribunal arbitral diciendo que no pueden contradecir este informe económico bajo sanción de que estos puedan ser denunciados administrativamente, civilmente, penalmente. Incluso se les amenaza de excluirlos del Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Entonces, nadie puede contradecir este documento. Eso es la principal cosa que hace que esta norma sea una norma vulneratoria, ¿no? Entre otros temas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que se prohíba la presentación de pliegos de reclamos en años anteriores a las elecciones, ¿no? Se establece además el carácter no acumulativo de los convenios colectivos, de los laudos arbitrales, se permite la revisión de convenios colectivos o laudos arbitrales anteriores a la vigencia de esta norma, de este decreto 014, o sea, con lo cual se está permitiendo la retroactividad de esta ley con carácter lesivo para los trabajadores, ¿no? Porque estos convenios podrían tener materias más beneficiosas. Entonces, creemos nosotros que tanto por la forma y el fondo, esta norma es una norma inconstitucional, es una norma que contraviene lo que ha venido disponiendo el Tribunal Constitucional en sus sentencias, y es más, nosotros, nuestra agrupación Contrasec, ha pedido al Tribunal Constitucional, a través de esta comisión que acaba de crear para el seguimiento y el cumplimiento de sus sentencias, que incluya dentro de la lista de seguimiento a estas dos sentencias que expidió en el 2015 y el 2016, de tal manera que se haga un control constitucional de esta norma que expidió el Poder Ejecutivo, bajo la aparente idea de que habría cumplido con el mandato del tribunal, lo cual no es cierto, ¿no? Con relación al decreto de urgencia 016, hay otro tanto que decir, ¿no? Porque esta norma lo que hace con sus artículos 3 y 4 es prácticamente desaparecer, eliminar del mapa un derecho que los trabajadores han venido ganando en batallas judiciales, ¿no? Como es el derecho a la reposición laboral, ¿no? Entonces, hay una línea jurisprudencial, tanto del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial, muy clara respecto a la tutela de los derechos laborales, ¿no? Y a la reparación de estos derechos, específicamente cuando se da en el ámbito o en el marco de un despido que puede ser injustificado o arbitrario. Y este es el derecho que tiene el trabajador de ser repuesto en el empleo, ¿no? Entonces, con esta línea jurisprudencial del tribunal, el Poder Judicial, lo que se debió hacer desde el Estado es ver cómo incorporar estos criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional a la normativa laboral. Pero no se ha hecho eso, ¿no? Lejos de eso, ¿qué hace el decreto de urgencia 016? Elimina el derecho a la reposición laboral de los trabajadores, ¿no? Y en este caso, de los trabajadores públicos, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta norma cuando elimina el derecho a la reposición laboral? Ampara que en el ámbito del Estado se siga dando la desnaturalización de los contratos de trabajo, ¿no? Y permite vulneración de derechos fundamentales laborales, ¿no? El Poder Ejecutivo, no solamente eso, además a través del decreto de urgencia 016, lo que hace es ponerse por encima de lo que pueden resolver los jueces en nuestro país, o sea, vulnera la autonomía jurisdiccional,
porque le dice a los jueces que si un trabajador demanda que hay una desnaturalización de su contrato en el ámbito del Estado y por lo tanto que se le coloque un contrato laboral, ¿no? Y se le reponga el puesto, lo que hace es decir que no se le puede reponer si antes este trabajador no sustenta que ingresó a través de un concurso público. Pero estamos hablando de la situación, por ejemplo, de terceros, de locadores que vienen siendo contratados por el Estado. ¿Qué locador en el Estado ingresa a través de un concurso público? Nadie. Ahí no hay procesos meritocráticos. Pero este locador, que puede tener un contrato laboral desnaturalizado, no podría entonces demandar que el Estado lo ponga en un contrato de trabajo. Esa es la cosa más ilógica que puede existir. Es una cosa que no se da ni siquiera en el sector privado, porque en el sector privado, si se contrata a un tercero con un contrato desnaturalizado, lo que hace simplemente es solicitar una inspección laboral. Va a SUNAFIL, ordena al empleador que lo coloque en un contrato laboral y se acabó el asunto. En este caso no. En este caso, el trabajador público, aunque se vaya a un proceso judicial, no va a poder lograr eso, porque el decreto de urgencia lo que le dice a los jueces es que no se puede hacer eso, porque este trabajador tiene que demostrar que antes entró por concurso público. Esa es la cosa más ilógica que puede existir, ¿no? Entonces, el Estado lo que está haciendo es un uso abusivo de sus facultades, sus poderes, para legitimar una situación totalmente inconstitucional, que es tener trabajadores terceros en el Estado, ¿no? Con contratos desnaturalizados, ¿no? Sin tener que reconocerles sus derechos laborales. Actualmente, en el Estado peruano, tenemos, y esa es información que lo pueden corroborar con Servir, tenemos más de 170.000 más de 170.000 locadores o terceros contratados en el sector público, en las diversas entidades que conforman el sector público. De esos 170.000, solo 20.000 vienen haciendo una labor propia de un tercero o un locador. El resto están haciendo actividades laborales. Son personas que van a las entidades, que entran a las oficinas, que se sientan frente a una computadora, que tienen un correo electrónico, que cumplen un horario, que están bajo dependencia y subordinación. O sea, esos 150.000 locadores tienen contratos laborales desnaturalizados. Pero estos señores no van, o sea, tienen un año trabajando en el Estado, 2 años, ya 3 años, pero estos señores no van a poder demandar, ¿no? Que les reconozca una relación laboral y tampoco podrían demandar, en caso se les retire del Estado, un derecho a la reposición. Eso es la cosa más arbitraria que puede existir. ¿Y quién la está justamente propiciando? El propio Estado, ¿no? Además con la situación agravada de que en el Estado tampoco tenemos una autoridad que supervise todas estas situaciones. Hace poco nosotros tomamos conocimiento y nos parece bien de estas iniciativas. Realmente nosotros celebramos con este Congreso que ahora exista realmente una verdadera vocación de defensa de los derechos laborales. Creo que este es el Congreso que realmente más se ha preocupado por proteger los derechos de los trabajadores. Y eso, yo creo que eso, y nuestra agrupación también, debemos celebrarlo, ¿ya? Pero las cosas hay que decirlas claras. Nosotros tenemos una normativa muy clara de que existen condiciones para considerar que una persona tiene una relación laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Quien cumple esas situaciones debería tener un contrato laboral y debería además tener un contrato laboral indeterminado. En el Estado no pasa esto. En el Estado se sigue contratando terceros con contratos desnaturalizados. La pregunta es, si en el sector privado supervisa estos casos o fiscaliza estos casos SUNAFIL, ¿quién lo hace en el sector público? O sea, no basta con que haya una norma que diga que en el Estado está prohibido contratar terceros para hacer labores permanentes, porque la norma es clara en eso. O sea, tenemos normativa clara de que no se puede hacer eso. El tema es que el Estado lo hace. Entonces, alguien tiene que supervisar y sancionar que las entidades del Estado hagan eso. La pregunta es, ¿quién lo hace? Según la normativa, lo tendría que hacer Servir, pero Servir no tiene implementada en la práctica sus facultades de supervisión, ¿ya? De las cuestiones laborales en el Estado. No supervisa, no lo hace. En el caso de trabajadores bajo el régimen 728 que elaboran en el Estado, lo tiene que hacer SUNAFIL, en teoría. Pero si usted va ahora y le pregunta a SUNAFIL si tiene permitido ir a supervisar o fiscalizar entidades públicas, de frente le van a decir que no. Que no, claro, ¿por qué? Porque el Estado inmediatamente, el titular o quien sea jerárquicamente que esté a cargo de la entidad va a llamar al SUNAFIL y le va a decir, oye, ¿cómo me vas a mandar una supervisión aquí en la entidad, por favor? Inmediatamente lo suspenden y sabemos de muchos casos de titulares de entidades
¿no?, de funcionarios que llaman a SUNAFIL, que llaman al jefe de la SUNAFIL para decirle, no me mandes una inspección laboral, pues. Entonces, en otras palabras, el Estado, o sea, es correcto que el Estado tenga permitido una entidad, el Estado que debería justamente promover, debería fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales, debería promover, garantizar la negociación colectiva, la libertad sindical, que vulnere de esa manera los derechos de los trabajadores en el sector público, a nosotros no nos parece. Entonces, debido a estos argumentos que les presento, en este momento, nosotros consideramos que, y pedimos realmente a este Congreso, a este nuevo Congreso que realmente ha empezado con una defensa férrea de los derechos de los trabajadores, que estos decretos de urgencia se dejen sin efecto, y que se haga una normativa acorde, una normativa coherente con lo que dispone nuestra Constitución, con lo que disponen los tratados internacionales en materia laboral, ¿no? Para nosotros es importante eso porque actualmente se viene vulnerando constantemente los derechos de nosotros como trabajadores del Estado. Y nos preocupa que estas vulneraciones se dan tanto en el ámbito del Estado, pero también nos cierran las puertas luego para poder ir a una demanda a un proceso judicial, y también se nos cierran las puertas administrativamente, porque no tenemos a quién recurrir, no podemos ir a servir, no podemos ir a SUNAFIL. ¿A dónde podemos recurrir cuando se vulneran nuestros derechos? No podemos hacer simplemente nada. Y eso solamente si hablamos de los derechos laborales propiamente. Si hablamos de otro tipo de derechos como son el derecho a la salud, el derecho previsional, vamos a ver que ahí hay otras tantas vulneraciones, ¿no? Pero solamente en estos dos temas creemos que estos dos decretos vulneran de una manera flagrante el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la reposición laboral, y pedimos, Contrasec solicita que por favor el Congreso pueda de manera pronta dejar sin efecto estas normas para que se pueda de manera democrática discutir una normativa, una regulación que se sea acorde con los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias. Señorita Lilico, realmente muchas gracias por la exposición. De igual manera, señores congresistas, ¿alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta, en este caso acotar algo a la información referida por la exposición de la señorita Lilico? Por favor, sírvase de pedir el uso de la palabra mediante la plataforma. Congresista Uceda, buenas tardes. Disculpen, yo lo que quisiera es felicitarlas y saludarlos y felicitarlos por la defensa de los derechos de los trabajadores. Pues decirles, ¿no?, el apoyo para poder defender también, porque como comisión de trabajo tenemos que velar por el derecho de los trabajadores. Gracias, congresista Uceda. Muchas gracias, congresista de Silupú. De igual manera, realmente es un tema bastante delicado y estricto. Sin embargo, hay temas todavía que abordar acerca de los decretos de urgencia, los cuales tenemos y estamos, digamos, en este caso ya al análisis correspondiente. Sin más congresistas en este caso que quisieran, digamos, hacer la intervención en este caso, estaríamos agradeciendo a la señorita Lili por la participación en esta presente sesión, pues, y por haber expuesto muy bien realmente los temas referidos a los decretos de urgencia 014 y 016. Señorita Lili, realmente agradecerle nuevamente, y pues estaremos definitivamente en contacto, y el apoyo incondicional en este caso por los temas de justicia. Definitivamente estaremos tratando esto en la Comisión de Trabajo. Muy amable más bien por la participación, y igual los saludos correspondientes, y puede usted retirarse de la plataforma cuando vea pertinente. Muchas gracias, señorita Lili. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.